Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, en unos minutos más vamos a comenzar la primer sesión de el estudio que vamos a hacer del libro de El campo de batalla de la mente de Joyce Meyer. Esta es una edición viejita, la edición nueva es de color blanco. Aparte de que es la primera sesión, pues bueno, ustedes saben que estuve enferma de COVID, entonces por fin ya estoy de regreso, gracias a Dios. Ya veo que ahí ya están algunas. Hola, bendiciones. Entonces hoy el tema va a estar muy bueno porque precisamente hablando del campo de batalla de la mente, pues después de haber pasado por ya casi 20 días con COVID, pues puedo hablarles específicamente de ese tipo de batalla que se vive cuando uno está enfermo, de ese virus tan raro, ¿verdad? Y pues también de lo importante que es que libremos las batallas mentales que todos tenemos. Entonces este libro va a ser de mucha bendición para todos nosotras, para también los hombres que luego se nos conectan por aquí, que son bienvenidos, y también los jóvenes, las señoritas, pero como siempre he dicho, este grupo está hecho para mujeres, pero pues siempre van de rebote todos los demás que son bendecidos. Entonces, unos minutos más, 3 minutos más, si tienes amigas o dices tú, creo que esto le serviría a alguien más, sabes que etiquétala, compártelo, porque estoy segura que va a ser de gran bendición a sus vidas. Y pues no es tan largo el tema, pero sí sé que es muy, ¿cómo puedo decirlo? Muy importante para cada uno de nosotros aprender lo importante de la renovación de la mente y que todas las batallas mayormente las libramos en la cabecita, aquí en nuestra mente, ¿no? Ese es el tablero de las batallas. Les decía yo luego a mis hijos, es como jugar Risk, es un juego de mesa y donde tiene uno que tener estrategias. Bueno, nosotros vamos a aprender también que en este campo de batalla de la mente, nuestra cabeza es como si fuera un tablero de ¿cómo les explico? De ajedrez. Perdónenme que se me olvidan las palabras, pero créanme que estas cosas del COVID hacen que a uno se le vaya de repente las palabras. Y estoy haciendo el tiempo para comenzar a las 5 en punto. Yo tengo aquí mis notas no me van a fallar, ni el Espíritu Santo que me va a decir lo que tengo que decirles y recordarles cada una de las cosas. Entonces, un minuto más, ya vi que ya ahí, déjame pongo los lentes porque sé que eres hermana de Paloma. Claro, Anita. Y ya etiquetaste a Paloma. Entonces ahorita vamos a ver. Este tema va a estar muy bueno. Sé que todos los demás van a ir llegando. Algunos yo creo que no esperaban que yo iba a dar la clase, o sea, la sesión hoy, pero la verdad es que estoy muy agradecida con todos ustedes, muy agradecida por sus oraciones, muy agradecida con Dios, porque aunque mi familia completa, es decir, mi esposo y mis hijos y yo, estuvimos con COVID, gracias a Dios, todos estamos bien, gracias, o sea, Dios es muy bueno, no me canso de decirlo, que Dios es muy bueno y que yo fui la que más síntomas tuve, yo fui la que más mal estuve y aún así Dios aquí me tiene, que yo decía, ¿cómo va a ser que no voy a poder una semana más? Y le pedí a Dios que me devolviera la voz porque fue lo primero con lo que yo me quedé sin voz, después sin el olfato, ¿no? Entonces, pues bueno, son 5 de la tarde y poco a poco les voy a ir platicando con todo lo que vamos a estudiar, este proceso que me tocó vivir, en donde aprendí mucho y aparte el hecho de estar estudiando con este libro de la pastora Joyce Meyer. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre, te doy muchas gracias por esta tarde. Gracias, 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 porque me das el privilegio, me das la bendición de poder compartir con tus hijas de este tema y que siempre me haces pasar por momentos o por lugares en donde luego yo no entiendo por qué estoy pasando por esta situación, pero tú lo haces para que después le pueda enseñar a otros y pueda decirles, ahí estuve y supe cómo salir gracias al Señor y la gloria siempre te la llevas tú. Y sé que este tiempo que pasé con mi familia, el COVID, tenía un propósito, tiene un propósito de darte a conocer a aquellos que están pasando por situaciones difíciles
y que luego no saben cómo resolver o no saben cómo librar esas batallas que sufrimos en la mente, pero que tú hoy nos das estrategias, tú hoy nos enseñas cómo hacerlo. Padre, te pido que tu Espíritu Santo me recuerde todas las cosas que me has ido enseñando, me recuerde todas esas palabras que tú quieres que hoy tus hijas escuchen. Toma control de todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, Proverbios 23:7 es uno de los proverbios que a mí me gustan mucho porque definen mucho cómo trabaja la mente. Dice, pues como piensa dentro de sí, así es él. Es decir, como nosotros pensamos es como somos. Lo que nosotros pensamos acerca de nosotras mismas, muchas veces, y sin temor a equivocarme, muchas veces está equivocado de lo que realmente somos. Por eso este proverbio dice eso, tal cual tú piensas es como tú eres. Pero cuando tú renuevas tu mente y tú comienzas a creer lo que Dios dice que tú eres, entonces cambian tus pensamientos y por consiguiente cambias como tú eres. Espero no se me hayan hecho bolas, que es como un trabalenguas. Pero como eres tú dentro aquí en tu mente, como tú piensas es como tú eres. Si tú piensas que eres desordenada, eres desordenada. Si tú piensas que eres muy gastalona, eres muy gastalona. Si tú piensas que, por ejemplo, yo antes decía, no, hombre, es que yo soy muy dormilona, por todos lados me andaba quedando dormida. Yo llegaba a pensar, no, hombre, es que yo no puedo con hacer una dieta, yo no puedo llevar una dieta, por ejemplo, un régimen alimenticio sostenible, eso es imposible para mí. Pues tal cual yo lo decía, así era. ¿Por qué? Pues porque la mente es donde surgen todas las batallas, pero también es donde se dan las ideas más brillantes que pueden bendecir a otros. Podemos ver que, por ejemplo, un Albert Einstein, una mente muy brillante, pues aunque parezca así como que la bomba atómica fue de bendición, bueno, pues sí, aunque hubiera tenido un fin diferente, realmente era bendición para la humanidad. El problema es que no se le dio el fin correcto. Si nos vemos, si conocemos Isaac Newton, otra mente brillante que nos da la teoría de la gravedad. Thomas Alva Edison, otra mente brillante que nos da la bombilla, el foco. Entonces, de mentes brillantes surgen ideas brillantes, cosas que son de bendición. Y el domingo estaba escuchando al pastor Andrés Spiker, que estuvo de invitado en Iglesia Leywood porque estamos de aniversario. Entonces, él hablaba de cómo nosotros decimos muchas veces, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, pero lo repetimos. Y hoy en la mañana escuchaba una chica, bueno, no lo escuchaba, vi. Yo soy muy dada que como veo es como si yo escuchara. Soy muy visual, entonces para mí es como que yo escucho, yo me lo imagino. Entonces veía en Instagram una de sus historias, ella fue una de mis discípulas y trabajó conmigo en el ministerio con niños, ella es nutrióloga y entonces ella decía que pone fragmentos de un libro porque le gusta leer muchísimo y en ese libro venía este fragmento que decía, entonces ella se va a casar por la iglesia y le contesta a otra persona y decía, sí, pero ¿por qué si ella no va a la iglesia? Ella ni siquiera cree en Dios. Y entonces contesta, pues por costumbre, ¿no? Así son las bodas, ¿no? Tienen que casarse por la iglesia. Y esta chica dice, ¿cuántas cosas no hacemos o dejamos de hacer por costumbre? Y es exactamente lo mismo. Nosotros por costumbre podremos estar diciendo, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, pero no creer realmente que su voluntad se puede hacer igual. No creemos realmente que tenemos esa autoridad o esa capacidad para poder traer las cosas que están en el cielo a esta tierra. Y eso tiene que ver con la renovación de la mente. Una mente negativa, por consiguiente, va a dar nacimiento a una vida negativa. De ahí que la misma palabra nos hable que en nuestra boca está el poder para bendecir y para maldecir. En nuestra boca hay vida, en nuestra boca hay muerte. Y por lo tanto, dice también, hay otro versículo, otro proverbio que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces el corazón está ligado a nuestros pensamientos.
Lo que nosotros pensamos es lo que nosotros hablamos y lo que nosotros hablamos es lo que nosotros efectuamos, lo que accionamos, lo que llevamos a cabo y lo que nos convertimos. De que hay que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos y con nuestra manera de hablar. Todos tenemos problemas, todos, todos, todos. No hay nadie que se escape de no haber tenido problemas. Le decía hoy por la mañana a mis alumnos que en esta vida, todos tenemos sinsabores, todos tenemos circunstancias difíciles, todos pasamos por enfermedad, todos pasamos a lo mejor por una etapa de escasez, por temporadas en donde estás confundida, temporadas en donde te sientes sola, donde te sientes quizás abandonada. Todo eso que nosotros llegamos a sentir en cierto tiempo tiene como finalidad mostrarnos a Dios, tiene como finalidad atraernos al Padre, llevarnos hacia Él para que le conozcamos. Jesús mismo nos dice en los evangelios, hey, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen en que yo he vencido al mundo. Y es así. El campo de batalla de la mente, el campo de batalla de la mente es un tema importante porque nosotros podemos llegar a ir de victoria en victoria, de poder en poder, pero tenemos que librar batallas para poder tener victorias. Les decía en la mañana a mis niños, a mis alumnos, no podemos tener una victoria si nosotros no tenemos una batalla. Las batallas. Entonces nosotros que estamos librando batallas todos los días y queremos vivir en victoria, tenemos que saber ganar esas batallas. Y las batallas primero se ganan aquí en la mente. Quiero que vayas a 2 de Corintios 10, porque vamos a leer los versos 4 y 5. Dice, de hecho lo voy a leer desde el verso 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esos versículos del 3 al 5 son súper importantes como hijas de Dios, súper importantes como hijos de Dios, porque nos están diciendo que ciertamente hay una batalla, nos está diciendo que ciertamente estamos en una guerra, que nuestros pensamientos están en guerra, ¿sí? Que nuestras armas no son mortales, que nuestras armas son espirituales, para destrucción de fortalezas, para derribar argumentos, para llevar cautivos los pensamientos en obediencia a Cristo Jesús. Conocer la palabra es importante para derribar esas fortalezas, esos argumentos, esos patrones de pensamiento equivocados, esas enseñanzas que quizás tus padres, los maestros, la familia X y Y, Z pudieron haberte enseñado. Quizás hablaron de ti mal, quizás te enseñaron mal, quizás viviste en un patrón equivocado, quizás viviste creyendo muchas mentiras y créeme, y eso te ha llevado a ser quien tú eres hoy. Y que si estás tú hoy aquí, estás en vivo o lo estás viendo ya grabada esta enseñanza, es porque Dios planeó este tiempo para que tú puedas mirar esas cosas con ayuda del Espíritu Santo y a la luz de la palabra de Dios para librarte de ellas y entonces saber cómo pelear esas batallas. ¿Y por qué? Porque créeme que ninguna de esas palabras dichas para ti, ninguna de esas enseñanzas ni patrones equivocados realmente fueron intencionadas. O sea, nadie se levantó un día y dijo, le voy a destruir la vida a esta persona, le voy a destruir la vida porque así quiero. No, nadie lo hace con esa intención. Y ahorita vamos a ver el ejemplo que nos da Joyce Meyer. Nunca, 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 fíjense, es intencionalmente, casi siempre, y lo puedo asegurar, es por desconocimiento de Dios. Nuestros padres quizás por desconocimiento de Dios no supieron tratarnos, no supieron hablarnos con bendición, y entonces terminan quizás hiriéndonos, terminan destruyendo o terminan sembrando cosas equivocadas. Pero que hoy, por la gracia de Dios, podemos aprender a quitarlas. Hoy podemos aprender y saber que el problema no es con ellos, como dice Efesios 6:12, no es con ellos.
que la batalla es real, pero es contra el enemigo de nuestra alma, es contra Satanás. Entonces, que él aprovecha todas esas debilidades, esos temores, esas inseguridades y que invierte suficiente tiempo, porque eso es lo que hace, suficiente tiempo invierte y con muchísima paciencia. ¿Para qué? Para lograr destruirnos, porque Él vino para robar, matar y destruirnos. Cosa contraria a lo que nosotras hacemos. Nosotros a veces invertimos mucho tiempo en lo que nos dijeron, en nuestras heridas, en pensar películas mentales, como le llamo yo, sin averiguar la verdad. Invertimos mucho tiempo en ver lo malo en los otros o ver lo malo en nosotros, en lugar de invertir tiempo en el estudio de la palabra de Dios y en pedirle al Espíritu Santo que nos revele su palabra y que nos limpie, que nos sane y nos enseñe a pelear estas batallas. Entonces, en la página número 13 del libro dice esto que a mí me llamó mucho la atención, porque dice, o sea, les voy a leer. Dice, hasta ahora lo que hemos estudiado ahorita, estamos enzarzados en una guerra. Eso nos queda claro. Nos queda claro que nuestro enemigo es Satanás, que la mente es el campo de batalla. No es que vas a pelear con tu papá, no es vas a pelear con tu mamá, con tu esposo, con tu hermana, con tu hermano. No es con ellos, con el vecino, la vecina, la suegra, el suegro. No es con ellos. El enemigo principal es Satanás. Y el diablo se ocupa diligentemente en levantar fortalezas en nuestra mente. Lo hace mediante sus estrategias y engaños. Y nunca tiene prisa como nosotros que a veces andamos apurados por resolver las cosas o porque queremos llegar pronto a todos lados. No, él no tiene prisa. Él se toma su tiempo para llevar a cabo su plan. Así que vamos a ver cómo lo hace. Aquí hay un ejemplo que habla de una pareja, María y Juan. El problema de María, y lo vamos a ver, es que no sabe cómo permitir que Juan, su esposo, sea cabeza de familia. Miren chicos, miren chicas y chicos los que luego se reúnen también aquí y miren varones y mujeres que sé que van a escuchar este tema. Yo como mujer casada les puedo decir que este problema es muy común. No es algo que se inventó Joyce Meyer, no, es muy común. Es muy común hoy día y más ahorita que está tan en efervescencia el feminismo. Es muy común que las mujeres no sepamos cómo permitir que nuestros esposos sean la cabeza de la familia. ¿Por qué? Pues porque como María a veces somos muy mandonas. Se los puedo decir como experiencia. Esa fue la primer señal que mis amigos vieron que Jesús había tocado mi vida. Fue la primer señal en la que se dieron cuenta que algo había cambiado en mí, que algo había diferente, porque yo ya no era mandona, yo ya no era la que tomaba las decisiones, sino que tomaba en cuenta a mi esposo, aún siendo cristiana, como es el caso de María y Juan. Ella es mandona, María es mandona, quiere tomar todas las decisiones, quiere manejar el presupuesto, ella quiere tener el dinero y además quiere disciplinar a sus hijos porque piensa que ella es mejor para eso que su esposo. Quiere trabajar para tener su propio dinero y no es malo trabajar. La cuestión aquí es el engaño, para tener mi propio dinero. Es independiente, es gritona, exigente y regañona. Muy regañona. Regaña a todos, no nada más a su esposo, a sus hijos, sino a todo mundo. María tiene fortalezas en su mente. No puede controlar sus actos porque no controla sus pensamientos. Ella entiende, sabe que tiene fortalezas porque ella es una hija de Dios, sabe, pero no sabe cómo acabar con eso. Nosotras podemos estar así igual, podemos ir a la congregación, podemos estudiar la Biblia y de repente dices, es que, ¿cómo le hago? Sigo batallando con estas áreas, ¿cómo le hago? Pues Satanás empieza a trabajar sus bien urdidos planes desde muy temprana edad. En María
sembró ese engaño deliberado en su niñez. ¿Por qué? Porque María tenía un padre dominante, que a menudo le daba nalgadas, porque estaba de mal humor, porque estaba cansado, porque llegaba del trabajo tarde quizás, y le daban una queja y ¡zas! Allá van las nalgadas. Durante años sufrió de ser maltratada, ella y su madre. Y sin embargo, el hermano de María nunca parecía hacer nada mal. Solo por ser varón a él no le pegaban, a él no lo corregían. Así que cuando María cumplió los 16 años, ya Satanás le había lavado el cerebro, ya le había sembrado ahí que las mujeres valen menos, que los hombres valen más. Y entonces en María comenzó a surgir algo que yo les puedo decir por experiencia que sucede cuando uno viene de un trasfondo de abuso. Lo que uno quiere es escapar de ahí. Lo que uno está buscando es librarse de ese lugar de abuso, de ese lugar de maltrato. Uno lo que quiere es que alguien llegue y te saque de ese lugar. Entonces María dijo, cuando pueda escapar de esto, nadie podrá abusar de mí otra vez. Juan 8:31 nos dice, y 32, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esa es la victoria que nosotros podemos tener. ¿Cómo Jesús nos puede dar esa victoria en esta batalla? Nosotros necesitamos la palabra de Dios porque estamos combatiendo contra el mismo demonio. O sea, no estamos peleando contra cualquier cosa, estamos combatiendo contra el mismo demonio que busca robar, matar y destruir nuestra vida. Busca robar y matar, destruir el propósito de Dios que fue puesto en nosotros desde que nos formó en el vientre de nuestra madre. Recientemente leí un artículo del British Columbia University de la Translational Psychiatry, de la Escuela de Psiquiatría. Y en ese artículo habla de cómo el abuso sexual infantil es capaz de cambiar nuestro ADN. Aumenta el riesgo de enfermedades mentales en la edad adulta. Y cuando estoy hablando de abuso sexual, estoy hablando tal cual, del abuso sexual infantil a cualquier edad de un menor de edad. Es capaz esa herida, ese golpe tan tremendo, es capaz de alterar el ADN de la niña o el niño abusado. Y aumenta el riesgo de enfermedades mentales en la edad adulta, así como también deja cicatrices moleculares que tienen que ver en la metilación molecular, que agrega una cadena nueva al ADN, que es la que provoca las enfermedades mentales, el cáncer de mama, los pensamientos suicidas. Muchas de esas cosas están allí genéticamente hablando, porque se alteró la genética. ¿Por qué? Yo lo veo así, porque Satanás vino y robó. ¿Qué robó? Robó la inocencia de esa niña, de ese niño, de esa jovencita o de ese joven. La roba. Y como busca matar y destruir, adhiere genéticamente algo nuevo. Para destruir esa genética original que es de bendición, adhiere algo nuevo. Entonces María piensa, cree y ve a todos los hombres igual que a su padre. Piensa que todos son iguales. Y todas las mujeres que hemos pasado por situaciones adversas con nuestro papá, quizás con nuestro esposo, con algún novio, con algún familiar, sea de abuso sexual, sea de abuso, de maltrato físico, de maltrato verbal, de cualquier de esos tipos de abuso, pensamos que todos los hombres son iguales. Pensamos que todos son iguales, pero no es así. No son iguales. Lo que pasa es que todos por igual estamos heridos. Y cuando estamos heridos, pensamos diferente y actuamos diferente. De ahí que Proverbios diga, tal es su pensamiento, tal es él. Pensamos diferente, actuamos diferente. Entonces, Juan, por su lado, ahora vemos al esposo, a Juan. Él también ha tenido problemas.
que son factores contribuyentes a la situación que él y María enfrentan en su matrimonio. Sus hijos, por ejemplo, si vemos ese matrimonio, los hijos, dice ahí nos dice Joyce Meyer, tienen problemas en la escuela, tienen problemas de alimentación, tienen problemas con las calificaciones, no son obedientes. Y estamos hablando de una familia que conoce a Dios. Es muy común eso. Lo que pasa es que no lo vemos porque se sucede dentro de la casa y nosotros podemos ver el domingo a una familia que aparenta ser normal, pero de lunes a sábado es diferente. Quizás los veamos sirviendo y pueden ser normal, pero ¿qué sucede? Que cuando están en la casa hay violencia, hay maltrato a los hijos, hay maltrato a la esposa. Y todo eso lo que viene a traer es destrucción de la familia y completar el plan que tiene el enemigo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo hoy día es que en el matrimonio cada quien trae un bagaje diferente, heridas diferentes. En este caso que estamos viendo de María y Juan, Juan tuvo problemas también. No puede tomar su lugar como debería de ser. Él sabe que debe tomar su lugar como cabeza de su familia, lo sabe, pero le es cómodo que su esposa tome las decisiones. ¿Por qué? Porque tuvo una mamá dominante, una mamá que lo sobajó, una mamá que destruyó su identidad, una mamá que le dijo no sirves para nada y no vas a lograr nada. Entonces resulta que ahora cuando llega un matrimonio donde hay una mujer que fue abusada y que dice los hombres de mí no me van a abusar más, yo voy a ser la que lleve las riendas de esta casa, pues Juan se encuentra con una María igual a su mamá. Y entonces no quiere enfrentar, no quiere confrontar. Él lo sabe, él sabe todo eso. Entonces él odia las confrontaciones. Tiene una actitud pasiva, pero como es un buen hijo de Dios, dice, pues mejor oro. Pero acuérdense que la oración es oración, hay que accionar, no nada más es puro orar. Él dice, mejor oro. Y hay algo que nosotros tenemos que aprender. Sí, la oración es buena, pero tenemos que tomar acción. Hay que librar esas batallas que están sucediendo aquí en nuestra mente. Y como lo dije hace un rato, a veces no entendemos cuando ya estamos en el matrimonio por qué hay problemas y uno dice, bueno, pero es que si son cristianos, ¿por qué se divorciaron? Pues porque había heridas ahí del pasado que no se sanaron. Porque no hubo esa renovación mental, porque no hubo esa capacidad de decir, esto tengo mal, Dios es el único que capaz que me puede sanar, es el único que puede quitar esos patrones, esos viejos patrones de pensamiento, esas malas costumbres que traigo, el que puede cambiarme mi mente y puede hacerme realmente una persona nueva. Puede dejar atrás todas esas cosas viejas y hacerme una persona nueva. Tenemos esa capacidad, pero lo que pasa es que desestimamos esa capacidad creativa que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Entonces, no es lo mismo, y quiero que quede bien claro, porque seguramente van a haber varones este estudio. Tomar el lugar, tomar como cabeza de la familia, no es al estilo del señor macho. Aquí la Biblia dice que yo mando, que yo soy la cabeza, así es que me vas a obedecer lo que yo digo. Así no es. Así no es. Así no se lleva a cabo el tomar el lugar. Porque el tomar el lugar como cabeza de una familia es entender primero quiénes somos en Cristo Jesús, cuál es nuestra posición y entender que a la mujer se le trata como vaso más frágil. Y que Cristo, que es la cabeza del varón, luego sigue el varón y luego sigue la mujer y dice, amé tanto a mi iglesia que di mi vida por ella. Entonces, si el varón entiende que hay que tomar su lugar, tiene que comenzar por amar a su esposa, tanto como Cristo la ama. Tiene que comenzar a servirle, tiene que comenzar a respetarla, tiene que comenzar incluso a humillarse. ¿Por qué? Porque puede ser que la mujer no se dé cuenta aún que está haciendo algo mal, no se da cuenta aún que está repitiendo quizás el patrón que era quizás su mamá o su papá,
y quiere mandar y es mandona, regañona y yo aquí mando yo y yo llevo los pantalones y no se da cuenta que está sobajando a su esposo. Y cuando el esposo se da cuenta de la situación, va para, ahora sí que es un plus del estudio de hoy, si el esposo se da cuenta, entonces sí hay que orar por la esposa, pero no orar, Señor, cámbiala. Señor, enséñala que me obedezca. Señor, mira, dile que yo soy su cabeza. No, porque eso es orar con juicio. Señor, cámbiame. Señor, muéstrame cómo la ves tú. Señor, muéstrame cómo me ves a mí. Señor, muéstrame cómo voy a ser de bendición a mi esposa y a mis hijos. Y si es al revés, que tú eres la esposa y tu esposo es que no toma el lugar y tú quieres que tome el lugar, y por más que lo haces, ¿sabes qué? Aprende a ser obediente, aunque veas que se está equivocando. Aprende a ser obediente. Señor, enséñame a ser obediente. Señor, enséñame a ser sumisa. Señor, enséñame a hacer esa ayuda idónea para mi esposo. Que yo pueda ser una buena consejera. No lo que yo piense, sino lo que tu palabra dice. Que pueda ser esa ayuda idónea, que podemos caminar los dos juntos. Si tú estás soltera, empieza a orar. Empieza a orar y a pedirle al Señor, Señor, ayúdame a ser esa mujer que va a ser ayuda idónea para ese varón que tú me vas a dar. Que me vas a dar como cabeza. Que juntos vamos a caminar. O sea, comienza a cambiar esas oraciones. Porque cuando tú comienzas a orar y tú comienzas a pensar y a decir, ok, yo soy así. Yo soy una mujer que es virtuosa. Yo soy una mujer que sabe ser humilde cuando tiene que ser humilde. Yo soy una mujer que conoce su valor. Yo soy una mujer que es prudente en sus palabras. Una mujer que es sabia. Cuando tú empiezas a decir yo soy esto, yo soy esto, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, entonces yo soy es en ti. Y ese yo soy es Dios en ti. Y entonces lo empiezas a reflejar y empieza a cambiar tu manera de pensar. Me brinqué una parte. Durante este tiempo del COVID que me tocó vivir y que tiene que ver con este campo de batalla que es la mente, hubo días en donde mi mente era realmente atacada terriblemente. Tenía pensamientos en los que no podía yo ni orar. No podía orar. Pensamientos de muerte. Y no estaba grave. O sea, a mí me dio una enfermedad leve. Pero tenía pensamientos de muerte. Tenía pensamientos de duda. Tenía pensamientos en donde dudaba que lo que el médico me había dado era lo correcto. Dudaba que el tratamiento que me habían dado era el indicado. ¿Qué hacía? No podía ni siquiera orar en lenguas. Entonces ponía alabanza. Incluso hice una lista, un playlist en mi Spotify con alabanza específica que yo le fui pidiendo al Espíritu Santo que me dijera cuál, para que yo pudiera estar oyendo eso cuando venían esos pensamientos a atacarme. Porque efectivamente, y lo he probado, muchos me lo decían, oye, es que cuando se tiene COVID no tienes idea de la batalla mental. Y yo decía así como que, ¿será posible? No, lo creo. Y como yo los primeros días no sabía que tenía COVID, tenía los síntomas, pero no sabía, yo pensaba que era una gripe muy fuerte. Pues no tenía como que me pasaba desapercibida la enfermedad, ¿no? Pero cuando yo perdí el olfato fue cuando dije, ups, esto sí va en serio. Y empecé a pensar en todo lo malo que podía pasar, en lugar de pensar en todo lo bueno que podía suceder, ¿verdad? Y fue cuando me di cuenta de cómo atacaba el enemigo. Fue cuando dije, no puede ser posible. El enemigo está llegando y me estoy dando cuenta por dónde. Y me quiere atrapar, pero no lo va a lograr. Y entonces es que hice la lista de Spotify y comencé a escuchar las alabanzas, comencé a leer la Biblia aún más tiempo. Si yo nada más hacía una hora de devocional, estaba casi que en la mañana leía,
en la mediodía otra vez, en la noche otra vez, y estaba leyendo continuamente la palabra, estudiando, estudiando, estudiando. Y de repente Dios comienza a hablarme ahí en la cama, me empieza a decir cómo es importante el Espíritu Santo y la palabra, porque la palabra por sí sola, pues es palabra, pero necesita el Espíritu Santo. Y que esas dos cosas es una mezcla perfecta. Es una mezcla que debe de ir junta, no puede ir sola, no puede ir solo el Espíritu, no puede ir solo la palabra. ¿Por qué no pueden ir solas? Porque, porque como dice Juan 8:31, 32, si permaneces en mí, dice, y yo en ustedes, entonces conocerán que son mis discípulos. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y Juan 14 dice que el Espíritu de verdad es el que nos enseña y el que nos recuerda todas las cosas, el que nos revela las cosas. Entonces, ¿cómo habría de revelarnos las cosas el Espíritu Santo si nosotros no pasamos tiempo en la presencia de Dios, si nosotros no estudiamos la palabra de Dios? Entonces, nosotros tenemos que permanecer estudiando la palabra de Dios, pero tomados siempre del Espíritu Santo, para poder derribar esas fortalezas, como dice Corintios, derribar esos argumentos, derribar esas fortalezas que se han ido construyendo poco a poco a lo largo del tiempo. El enemigo las ha ido construyendo y a veces nosotros le ayudamos cuando comenzamos a hacer, como le digo yo, las películas mentales. Nosotros empezamos a decir, no, sí, me vio con ojos raros, ¿viste? Y le decimos, ¿viste que me vio con ojos raros? Quizás tenía conjuntivitis, no tenía ojos raros. Lo que pasa es que le ardían los ojos. Pero ya te vio con ojos raros. Y como ya te vio con ojos raros, pues tú empiezas a hacer una película mental acá. Ya hiciste todo el guión. Y no es cierto. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos, a amar su palabra, a amar al Espíritu de Dios, para que sea uno en nosotros y nos pueda recordar la palabra que es efectiva para derribar cada argumento. Poder decir, ok, este pensamiento no es de Dios, yo lo ato y lo llevo cautivo en obediencia a Cristo. Y pongo otro, y ponemos otro que venga en la palabra. ¿Para qué? Para que Satanás no se nos cuele y entonces aproveche las circunstancias que estamos viviendo y no comience a reedificar quizás las fortalezas que hemos ido derribando. En este tiempo que estuve enferma, uno de mis mayores temores, les decía yo a mis alumnos, era que mi hijo, el que no tiene vacuna, se enfermara. Y era como que yo luchaba y yo decía, Señor, es que no voy a poder soportar verlo a él enfermo. No voy a aguantar saber que por mí se enfermó. Y de repente era como que Dios con toda calma, como ese papá amoroso que es, me decía, hey, tranquila. Aquí no se trata de que tú trajiste el virus a la casa. Aquí no se trata de quién te trajo el virus a la casa. No se trata de buscar culpables. Aquí se trata de ver mi nombre y mi poder glorificado en las vidas de ustedes. Aquí se trata de que veas cómo los voy a guardar. Aquí se trata de que tú puedas ver que aún tu hijo no vacunado lo tengo en el hueco de mi mano. Que yo sé los días y yo sé cuántos cabellos tienes. Y que no se trata de las cosas que tú puedas controlar, sino de que yo tengo el control absoluto de todas las cosas. Y cuando yo entendí eso, fue cuando me di cuenta que no tenía fuerzas en mi cuerpo. Porque dije, ok, voy a ir a orar por mi hijo, porque yo estaba en mi recámara es en planta baja, la recámara de mis hijos es en planta alta, y quise pararme. Cuando me quise parar, me dolió muchísimo todo el cuerpo y dije, uff, esto es muy difícil. Dije, wow, esta enfermedad realmente es difícil. No es una gripe fuerte como todo el mundo dice. Y como pude, salí de mi recámara, como pude, subí las escaleras, un escalón a escalón. El corazón se me salía. Tengo un reloj, gracias a Dios, que me dice cuando mi corazón está muy acelerado. El problema es que también me pita cuando está muy acelerado. Y mi corazón estaba muy acelerado, muy fuera de lo normal que yo manejo aún haciendo ejercicio. Entonces eso me espantaba también.
escuchar que mi corazón estaba muy acelerado cuando yo iba subiendo la escalera. Pero mi objetivo era subir a orar por mi hijo. Y tú podrías decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no oraste desde tu casa, desde tu cama? ¿Por qué subiste? Ahora vas a saber por qué. Porque cuando yo subí, ahí me di cuenta que efectivamente no tenía fuerzas. Me di cuenta que tenía que depender de más personas de las que yo pensaba. Me di cuenta que el único que podía hacerme subir era Dios, no yo, porque yo no podía, físicamente no podía. Subí a gatas. Cuando llegué arriba, casi se me salía el corazón y estaba así como que, "Ah, Señor, ayúdame. Padre mío, ayúdame. Tengo que llegar a la cama de mi hijo." Cuando por fin llegué a la cama de mi hijo, le dije, Emilio, ¿cómo estás? Él estaba dormido y todo así. El único síntoma que él tenía en ese momento era el cansancio. Pero gracias a Dios mi hijo, como adolescente que es, pues está durmiendo, ¿no? O es como que estoy cansado, pues duermo. ¿Qué problema? Estoy cansado. Uno no, uno es como que, pues estoy cansado, pero le sigo. Ajá. Claro, con esto no podía seguir yo. Yo me tuve que detener. Dije, estoy cansada, tengo que descansar. Pero no pensé que no podía caminar, no pensé que no podría subir una escalera. Porque a veces tenemos también aquí estructuras mentales en donde dicen, no, tú puedes. ¿Por qué? Porque quizás de niña te dijeron, tú puedes, tú eres bien fregona, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Nada de echarse para atrás, nada de darse por vencido. Y aquí lo traes. Y la realidad es que dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. La verdad es que la palabra de Dios dice, hey, mi gracia te es suficiente en tus debilidades. Entre más débiles somos, más fuerte es Él. Entonces tenemos que aprender a ser débiles, ¿no? Así que subí, me puse a orar por él y cuando me puse a orar por él, yo sentí paz. Fue como que yo tengo que tocarlo, tengo que verlo. Y yo regresé a mi recámara, mi corazón ya no latía tan fuerte, como que, como que ese empujón de subir le sirvió, bajé, pero pues no, al rato otra vez estaba acelerado, aún yo estando acostada, ¿verdad? Pero eso me sirvió a mí como un acto de fe, como de caminar y decir, esa cama no me va a detener. Yo voy a orar, voy a hacer mi parte como mamá, como hija de Dios, orar por mis hijos. Entonces nuestra mente es ese campo de batalla. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos armas espirituales, que tenemos armas para luchar esas batallas espirituales, que están aquí todo el tiempo. Que ciertamente, como le decía a mis niños hoy en la mañana el devocional, nuestro cuerpo sufre cuando tenemos enfermedades. Pero lo más importante es cuando nosotros reconocemos que Dios es nuestra única fortaleza, reconocemos que Dios es nuestro alto refugio, reconocemos que es a Él al único que podemos correr y que Él nos levanta, que Él nos da nuevas fuerzas, que Él es el que nos sostiene, que Él es el que nos da aliento y también nos quita el aliento, que Él tiene contados nuestros días sobre esta tierra y que el día al que Él le plazca llamarnos a su presencia, ese día vamos a disfrutarlo. Pero mientras eso sucede, es de nuestra responsabilidad o es nuestra intención de cada uno vivir esta vida que Dios nos da en plenitud, vivirla en libertad, vivirla realmente peleando esas batallas con las armas espirituales que Él nos da para tener la victoria, para poder ir de victoria en victoria, de poder en poder y de gloria en gloria. Porque a eso fuimos llamados, a experimentar esos milagros de Dios, que son los que nos enseñan cada día quién es Él y lo poderoso que es y el gran amor que tiene, su gran misericordia que tiene en nosotros cada día y cómo derrama sobre nosotros gracia y favor todos los días. Entonces, para terminar, quiero recordarte que si ciertamente estamos en una guerra, pero Dios nos habilita para pelearla y para ganarla, tomados de su mano, de su palabra, siempre dispuestas a escuchar la voz del Espíritu Santo para encontrar la salida
a todas las cosas que tengamos que enfrentar, porque la palabra de Dios, y quiero que vayas allá, en Primera de Corintios 10:13, mientras yo llego tú lo buscas, Primera de Corintios, a ver, ya cuando me empieza a fallar la tecnología, mejor me voy a lo de siempre, por eso es bueno tener la palabra escrita. La tecnología es muy cómoda, pero no hay como tener la palabra aquí. Primera de Corintios 10:13. Y yo lo voy a leer en la versión, ay, Reina Valera. ¿Ok? Primera de Corintios 10:13, ya llegué. Dice esto. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, todos tenemos problemas. Todos de repente queremos ahorcar al esposo. O quizás ellos nos quieren ahorcar, ¿verdad? O queremos como, de repente, fíjense, no les voy a echar mentiras, porque pues no les echo mentiras, pero estaba yo buscando, como ya empiezo a tener esos achaques de la perimenopausia, estaba yo buscando en Amazon, en Internet, un medicamento que es natural, que es naturista, de otro que yo tomo, que tiene melisa y tiene valeriana, que me dio el endocrinólogo. Entonces, de ese mismo laboratorio, que es un laboratorio alemán, estaba yo buscando algo que ayude a los sofocos que dan horribles. Porque ya no los tenía, pero con esta cosa del COVID, como que algo se movió y otra vez los vuelvo a tener y muy fuertes, muy fuertes. O sea, pobre de mí porque me tapo, me destapo, luego no logro dormir. Entonces, estaba yo buscando y por fin lo encontré y me di cuenta que lo venden en Amazon. Y cuando empiezo a ver los reviews, o sea, todos ¿cómo se dicen? Los comentarios acerca de ese producto, encuentro una mujer que escribe, si no hubiera sido por este producto, yo hubiera matado a más de 3. Y yo dije, ¡oh, Dios mío, es que en serio, ¿de verdad eso puede pasar? Pues sí, aquí dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, a todos nos puede pasar que puedas tener un pensamiento equivocado. A todos les puede pasar que de repente dices, ay, pero ¿por qué? A todos nos puede pasar. Pero fiel es Dios, dice, que no les dejará ser tentados más de lo que puedan resistir. Es decir, tú puedes resistir todo eso, porque la palabra de Dios está en ti. Así que tú puedes resistir cuando de repente dices, "Ay, es que lo que hizo mi esposo". Cuando uno está recién casada, tú traes tus costumbres de cómo te educaron en tu casa y tu esposo trae las costumbres de cómo lo educaron a él. Ajá. Entonces no se trata de quién va a educar a quién va a educar. Ah, no, es que va a ser como era en mi casa. O, no, es que va a ser como era en la casa de él. No, juntos van a desarrollar una nueva casa, un nuevo hogar, una nueva familia. Hay que ponerse de acuerdo, hay que llegar a un acuerdo. Pero probablemente haya cosas que nunca vas a cambiar. O sea, nunca va a lograr cambiar o nunca va a no va a dejar de hacer alguna cosa que hacía en su casa y no te queda más que orar para que Dios transforme ese lugarcito que a lo mejor necesita ser transformado o te transforme a ti en el proceso, lo más seguro. Entonces, a veces había, por ejemplo, yo recién casada, y no es que me ventaneo a mí misma. Yo era de las que agarraba la pasta de dientes, es muy común, yo agarraba la pasta de dientes y en lugar de apachurrarla de abajo para arriba, ya aprendí que es mejor así, después de ver tantas cosas. O sea, y no crean que lo aprendí antes, pero ahora veo que es tan común eso. Yo lo apachurraba por donde Dios me diera a entender, ¿verdad? O sea, apachurraba ya. Y llegaba mi esposo y él apachurraba todos de abajo hasta arriba. No me decía nada. Y yo al otro me lavaba los dientes y de donde fuera, yo creo que él se aguantó muchas veces de, como dice aquí, de como que a zorrajarme, yo creo, por la cabeza la pasta de dientes. Nunca lo hizo. Solamente una vez me dijo, ¿sabes qué? Venden, vi, habíamos ido a McAllen, me dice, ¿sabes qué? Amor, acabo de ver estas cosas, mira, sirven para ponérsela al final, como unos clips, al final de la pasta de diente y le vas dando vuelta y mira, no desperdiciamos pasta. Y yo así de que, ¡ay, oye, qué buena idea! Compremos, pues yo soy amante de las compras. Todo lo que yo vea que sirve para tener en orden,
pues órale, pero la pasta de dientes no la tenía en orden. Entonces, no me zorrajó la pasta, ¿sí? Fue muy sabio, fue muy inteligente, dijo, mira esto, y no me zorrajó la pasta. O sea, esto que dice aquí es verdad. Aquí dice, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. La salida fue un día en Target, en McAllen, vio la cosita esa es la salida, Mónica. O sea, la salida fue para mi esposo, no para mí. La salida fue para él y a mí me salvó de que me zorrajara la pasta, ¿verdad? Entonces, yo les estoy hablando de cómo la palabra de Dios se aplica al día a día. Porque aquí dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, somos humanas, nos equivocamos, cometemos errores, todas tenemos heridas, todas tenemos cosas que vamos aprendiendo día a día. Por eso, cuando yo empecé a leer este libro por no sé cuánta vez, ahora ya lo subrayo, la primera vez no lo subrayaba, pero ahorita esta es una edición viejísima, no me acuerdo de qué año es, pero ya salió una nueva. A ver. Ay, Jesucristo. Es de, es del 97, o sea, ya llovió, ya se secó y volvió a llover. Este es del 97, esta impresión es del 97. Ya hay una nueva que fue la que yo les puse, que es de color blanca, bien bonita. O sea, ya tengo muchos años con este libro y, y lo he leído, pero nunca le había puesto tanta atención como en esta vez. Y ya a mí siempre me asombra Dios que cuando yo comienzo a leer algo, o les digo, vamos a estudiar esto, hijos, ya tengo que estar como que preparadita, porque Dios algo me va a hablar y algo va a tratar conmigo. Y así sucede. Nosotros tenemos que estar preparados siempre, porque lo que te sucede tiene un propósito. El viernes pasado vi una película que espero que ustedes la puedan ver, creo que está en Amazon, me parece que está en Amazon. Yo la vi porque en la iglesia, cuando hay viernes de película en Leywood, nosotros nos inscribimos para el viernes de película, entonces nos mandan el link y nos llega la película y la podemos ver gratuita al mismo tiempo que toda la congregación la está viendo allá presencial o la están viendo en sus casas. Entonces nos tocó ver este viernes, hubo viernes de película, creo que estos días todavía hay. Si todavía hay, creo que hoy les voy a poner el link para que ustedes se den de alta, porque tienen que darse de alta, pero la única situación es que la película está en inglés. Pero la película, si ustedes la pueden ver, está en Amazon, me parece que la pueden rentar y se llama, en inglés es Beautifully Broken. Es decir, es como que la belleza que viene de estar roto. No tengo una traducción correcta. Beautifully broken. Es como que hermosamente quebrado, pudiera yo decirlo. Hermosamente quebrado. Es como que dices, ¿cómo va a ser algo quebrado hermoso? Pues sí, en ese quebrantamiento que Dios permite que vivamos, produce algo hermoso. Produce algo hermoso. Produce belleza. Por eso hay otro libro de Joyce Meyer que es Belleza en las cenizas, creo que así se llama, no recuerdo bien, pero este libro, El campo de batalla de la mente, habla precisamente de cómo vamos a limpiar, cómo vamos a renovar y cómo vamos a pelear esas batallas. Pero ahorita ya recordé, lo que quería decirles de esa película de Beautifully Broken, de belleza en lo quebrado, es que todo eso que de la ruptura, en el quebrantamiento o en lo que tú has sufrido, en las heridas, la belleza que produce eso es para que tú lo uses para otras personas. No es para que te lo quedes, no es para que tú digas, ay, pobrecita de mí, aquí tengo una cicatriz. No, es para que le enseñes a otros tus cicatrices. Pero no con no con una, decir, ay, pobre de mí que tuve esto. No, sino al contrario, mira lo que Dios hizo a través de mí. Mira cómo Dios me sanó. Mira cómo de haber sufrido abuso físico, de maltrato verbal, Dios me sacó. Como dice su palabra, que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó del lodo cenagoso, nos sacó a la luz, a su luz admirable para anunciar
sus virtudes. De eso se trata esta vida. De esto se trata que cada vez que tú tienes una batalla mental, en lugar de que tú digas, uy, es que si tú hubieras visto lo que me dijo, cuentes hasta el 1000, si es necesario 10,000, y digas, Espíritu Santo, ¿qué contesto? ¿O no contesto? ¿Quieres que conteste? ¿Quieres que no conteste? ¿Me quedo calladita? ¿Calladita me veo bonita? ¿Qué quieres que haga? Y que puedas ser transformada en esas batallas y puedas darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo en cada una de esas victorias que vas obteniendo con su ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo a través de su palabra. La próxima reunión de estudio de este libro es el 12 de octubre a las 5 de la tarde y vamos a leer los capítulos 2 y 3. Son libros, o sea, son capítulos cortititos, te los echas así en un 2x3. Capítulos 2 y 3. Pero la próxima semana, que si no me equivoco es 6 de octubre, creo que sí, 6, me parece que sí. A ver, 1, 2, 3, no es cierto, es 4. Porque 1 es viernes, 3, 4, 5, no, sí es 6. Bueno, 6 de octubre, a las 5 de la tarde, vamos a tener algo nuevo. Algo que no va a tener nada que ver con, con los estudios, pero que tiene que ver con nosotras como mujeres. El primer tema se llama Hablemos de cáncer de mama. Vamos a estar hablando de temas y que son de importantes para nosotros, porque son temas que luego no se tocan en la congregación, son temas que no se quieren hablar y que pareciera que si no los hablamos no van a existir, no los tocamos, no existen. Entonces vamos a hablar de eso. Después vamos a hablar de otras cosas que nos competen a nosotros como mujeres, como por ejemplo también del abuso. Ya estoy pensando ahorita en una persona que puede estar conmigo. Y en esta primera plática, que vamos a hablar de cáncer de mama, voy a estar yo. A las siguientes 2 semanas voy a tener una invitada, una amiga que es sobreviviente, que yo le llamo superviviente, porque ahora supervive de haber librado esa batalla contra el cáncer. Entonces la voy a tener de invitada. Ella ni sabe, pero la voy a tener de invitada. Entonces sé que va a ser de bendición para todos ustedes. Y antes de despedirnos vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a pelear esas batallas. Vamos a entregarle nuestra mente y vamos a declarar que tenemos la mente de Cristo, de su Hijo Jesucristo. Y vamos a pedirle que su Espíritu Santo nos ayude cada día, que nos abra nuestros oídos para estar atentos a escuchar su voz y atentas y alertas para ser obedientes, porque no basta solamente con escuchar, hay que obedecer su voz, su palabra, para poder ser transformadas en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu y pelear esas buenas batallas que tenemos y siempre obtener la victoria. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por esta tarde. Gracias por la bendición que me das de compartir con tus hijas y con tus hijos que seguramente se conectarán y lo verán más tarde. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que con cada tentación tú nos darás la salida. Tú nos dices también en tu palabra que lo que sufrimos son cosas humanas, no es nada fuera de este mundo, son cosas normales que todas las personas podemos llegar a vivir, pero tú nos has dado armas espirituales. Tu palabra es un arma espiritual que tenemos. Padre, hoy entregamos nuestra mente, la entregamos a ti, sabiendo que tenemos la mente de Cristo, que si bien aún hay cosas que batallamos, aún tenemos patrones mentales equivocados, aún tenemos fortalezas que tenemos que derribar, pero ponemos nuestra mente en tus manos y nuestros tiempos, sabiendo que tú vas a poner tiempo adecuado para que nosotros escudriñemos tu palabra y con la ayuda de tu Espíritu Santo nos sea revelada, para que esta palabra tuya se abra a nosotros como un espejo y nos podamos mirar a la luz de ese espejo y ver las cosas que tú puedes cambiar y quitar y vernos como tú nos ves. Padre, te pido en el nombre de Jesús
Que tu Espíritu Santo sea ese ayudador en cada una de nosotras, en cada uno de nosotros. Que abras nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales para estudiar la palabra como quizás no lo habíamos hecho antes. Que pongas en nosotras hambre y sed de tu palabra. Que tu Espíritu Santo venga y forme esa mezcla perfecta que nos ayude a vivir en libertad, que nos ayude a vivir en plenitud, que nos ayude a pelear cada batalla que libramos mentalmente en victoria, que siempre nos des la victoria, Padre. Te doy gracias en esta tarde por cada una de tus hijas y tus hijos que hoy están mirando. Bendícelos, Señor, bendícelos abundantemente, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que ponga en ti paz. Nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde con el tema Hablemos de cáncer. Si tú sabes o conoces a alguna persona que dices, este tema lo tiene que escuchar, no porque digas, es que tiene que cambiar, no, es porque sabes que está viviendo quizás una situación y que esto que hoy hablamos le va a ser de bendición, compárteselo, compárteselo. Y si sabes de alguien que está librando una batalla contra el cáncer, compártele también la próxima sesión del martes. Ahora sí que son temas que debemos de hablar. Yo no soy experta en eso. Yo solamente les puedo hablar como una hija de una mamá que vivió el cáncer y como una hermana que vivió el cáncer. Como una hija, fíjense, como una hija que su mamá vivió y sobrevivió al cáncer de mama. Una nieta que su abuela sobrevivió al cáncer de mama. Una hermana que su hermana no sobrevivió al cáncer de mama. Una nieta de una abuelita que no sobrevivió al cáncer de endometrio. Entonces, el cáncer ha estado presente en mi familia a lo largo de mucho tiempo, pero no quiere decir que ahí va a estar siempre. Y es algo que se tiene que hablar, como dice el meme, se tenía que decir y se dijo. Se tiene que decir para bendición de cada una de las mujeres, no solamente de nosotras, sino de nuestras hijas y de las hijas de nuestras hijas. Que Dios te bendiga. Nos vemos próximo martes a las 5 de la tarde. Bye bye. Bendiciones.